¿eh? Bien, ¿y cuáles son los síntomas principales en la depresión? Estado de ánimo irritable y triste, pérdida de interés y pérdida de disfrute. Otros síntomas habituales, pensamientos, problemas de alimentación, cambios del sueño, cambios psicomotores por exceso o por defecto y sobre todo pensamientos de inutilidad, yo no sirvo para nada, mi vida no vale nada y todo es por mi culpa, todo es por mi culpa y todo es por mi culpa. Igualmente se dan también estos factores, estos síntomas, fatiga, pérdida de energía, el niño está hipotónico, dificultades de concentración, intentos de suicidio y pensamientos de muerte. Vamos a nuestro caso. Alberto. Alberto presenta muchos de estos síntomas, por eso yo le derivo a salud mental. Y hemos de tener mucho cuidado porque estos síntomas no son exclusivos de la depresión, pueden aparecer en otros trastornos psicológicos como el trastorno de ansiedad, de conducta, de déficit de atención, de aprendizaje, fobia escolar, etcétera, etcétera. Por ello, ninguno de estos síntomas que hemos visto de una forma aislada o en grupo son solamente de depresión. Por eso, si hay duda, hay que consultar a un profesional especializado. Es necesario un profesional, como he dicho antes, psicólogo clínico psiquiátrico o psiquiatría, que sea capaz de descartar, es decir, de hacer un diagnóstico diferencial, aunque nosotros sigamos acompañando el duelo. Miren, hay unos factores que son de riesgo, y el primer factor de riesgo es el factor temperamental y de personalidad. Determinados riesgos de temperamento y de personalidad aumentan el riesgo de desarrollar una depresión mayor. Si bien es cierto que cualquier persona es susceptible de padecer un trastorno depresivo, y aunque existen muchos factores que influyen a la hora de desarrollar una depresión, los rasgos de personalidad son de aquellos que más influencia ejercen. Por ejemplo, la personalidad neurótica, la ciclotímica y la personalidad con tendencias obsesivas tienen más posibilidades de desarrollar es un factor de riesgo, no quiere decir que estas personas tengan que tener una depresión, pero es un factor de riesgo. Después tenemos las ambientales, acontecimientos adversos en la infancia y especialmente cuando son múltiples y de diversos tipos, o la sobreexigencia de los padres puede ser un factor de riesgo. Las muertes múltiples es un factor de riesgo, es el primer factor de riesgo de un duelo complicado, es decir, patológico, con todo lo que viene detrás. Genéticos y fisiológicos. Los niños cuyos progenitores tienen un trastorno depresivo tienen de 2 a 4 veces solo, de 2 a 4 veces mayor riesgo. No quiere decir que esto sea infalible. Y luego la comorbilidad, tener otro trastorno psicológico aumenta el riesgo de desarrollar una depresión o de dificultar la mejoría. Tener una enfermedad médica crónica o incapacitante o una discapacidad también aumenta el riesgo de trastornos depresivos. Bien, el diagnóstico lo tiene que hacer, de la depresión infantil lo tiene que hacer un psiquiatra. Los que acompañamos el duelo podemos percibir ciertos síntomas y debemos tomarlos muy en serio para pedir a la familia que lleve al niño a salud mental. No podemos olvidar que el comienzo de la depresión puede ser súbito o puede ser gradual. Diagnosticarla puede ser difícil. Como hemos dicho anteriormente, puede presentar síntomas de otros trastornos y entonces se puede hacer un diagnóstico que no esté ajustado. Por eso yo hablo del diagnóstico diferencial y bien medido para poder determinar con precisión y exactitud qué es lo que le pasa al niño. Bien, ¿qué podemos hacer desde el acompañamiento al duelo? En primer lugar, tenemos que abordar los factores de riesgo, las conductas problemáticas que se encuentran asociadas a la depresión del menor
o del adulto. Acompañar en paralelo a la familia y a su entorno, porque la familia necesita pautas para reforzar o modificar ciertas conductas asociadas. Luego, hemos de dar pautas a la familia para manejar esas conductas que pueden ser desadaptativas en el niño. Porque hay que trabajar con niños, hay que trabajar en paralelo con las familias. No podemos trabajar solos. El trabajo del duelo no se puede, es un trabajo de laboratorio, es un trabajo vivencial que hay que extrapolarlo a la familia. Trabajar diferentes habilidades de afrontamiento, técnicas de resolución de problemas, haciendo hincapié en la forma de manejar ese malestar emocional, comprobar cuáles son los pensamientos automáticos negativos, etcétera, etcétera. Hay una psicóloga que se llama Yagüe Fernández, Alicia Yagüe Fernández, que dice, y voy a leer concretamente lo que dice: en la prevención de la depresión en niños es esencial que esté presente la incondicionalidad del amor. Nunca debemos supeditar el cariño a una acción o característica concreta del niño. Es bueno que el amor sea percibido como incondicional, como un vínculo que sobrevivirá a cualquier circunstancia que se dé. Además, tienen que estar presentes unas normas razonables y aplicadas de manera coherente, el refuerzo de conductas adecuadas, la demora de recompensas, trabajar la motivación intrínseca, no ceder en procesos de coerción y establecer una buena comunicación. Es decir, lo que dice Alicia Yagüe es todo un manual de intervención, no solo con el niño, sino fundamentalmente con la familia. Pero es bueno que el amor sea percibido en la depresión y en cualquier situación de la vida, pero sobre todo en la depresión, como algo incondicional. En la depresión infantil tenemos que hablar evidentemente de la indefensión aprendida. Se produce la indefensión aprendida. Es otro fenómeno psicológico por el que puede pasar una persona víctima de un desastre, con muertes múltiples, por la que pasó Alberto 8 meses sin su mamá para que la mamá termine muriendo. Sabemos que este término fue utilizado por Seligman para referirse a esa pasividad inadaptativa que mostraban los animales, después de someterle a una experiencia de sucesos que no controlaban. No sé si se dan cuenta por qué he empezado yo por el control, por los cambios, porque el cambio me hace perder el control y muchos cambios, la pandemia, la muerte, el adaptarse, todos estos cambios incontrolables pueden llevar a la persona y pueden llevar al niño a sentir esa pasividad, esta indefensión aprendida. Un poco más tarde, Seligman lo aplicó a los seres humanos, que a través de experiencia de sucesos incontrolables, la persona se siente impotente y se generaliza a otras situaciones similares. Esta situación es muy compleja. ¿Por qué? Porque provoca en la persona, y es una característica de muchos niños depresivos y de muchas personas depresivas, una inhibición de cualquier actividad de lucha por la supervivencia, de lucha por salir de ese dolor. Entonces surge la pasividad, surge el inmovilismo, la persona se siente indefensa y ha aprendido esta indefensión por la experiencia traumática vivida al no poder evitar los daños, como Alberto no pudo evitar los daños que el coronavirus despertó en su vida. Y la presencia de estos sentimientos se dan en todas las dimensiones de la persona. Entonces, esta indefensión, si hiciésemos una reflexión profunda de lo que están viviendo los niños actualmente, veríamos que ya no solamente por el coronavirus, sino por muchas formas de plantear la vida a nuestros niños, les estamos haciendo sentirse indefensos. Les estamos haciendo
estamos provocando una indefensión ante lo que puede venir, ante las catástrofes, ante el cambio climático, ante tanto miedo como se está inoculando, que esto no quiere decir que no estén informados, pero llega a sobrecargarles todo esto. Entonces, cuando surge la muerte, el problema, vienen los problemas de conducta, los estallidos de ira, la inestabilidad en el ánimo, la falta de control y un largo etcétera. Y muchos niños han tenido unos aprendizajes que no le ayudan. A veces la sobreexigencia puede provocar, hemos dicho hace un momento, puede provocar indefensión aprendida y puede provocar depresión. No hay que ser la perfección absoluta, porque no existe fuera de nosotros, en nosotros. Fuera de nosotros la perfección está en Dios, pero en el hombre no hay perfección absoluta, pero tampoco hay un desastre al completo. Entonces, entender que la vida no es blanco ni negro, sino que hay grises, evita situaciones de riesgo. ¿Y cuál es la situación de riesgo? Pues hay una pandemia silenciosa, hay una que está visible, también es silenciosa porque no sabemos cuándo el virus nos puede atacar, pero hay una pandemia silenciosa que es la del suicidio. Una tarde, acompañando a Alberto, me dijo: Consuelo, quiero suicidarme, quiero irme con mamá. Claro, ante estas palabras de un niño, yo siempre digo que la vida se detiene y que tengo que empezar a trabajar para establecer una alianza de vida y un pacto de vida con el niño. Y estuve trabajando con el niño en este sentido. El suicidio está siendo la amenaza silenciosa en la pandemia. Y el suicidio es algo que te rompe por dentro. 10 personas se quitan la vida cada día en España. 10. Los expertos alertan de que la crisis sanitaria ha sacudido la salud mental de la población y las tentativas de suicidio se disparan entre los jóvenes. Hay un suicidio cada 2 horas y media. Es decir, que cuando esté hablando el padre Arnaldo Pancrazi, ya se habrá consumado un suicidio. Las tentativas de suicidio y autolesión en población infantil y juvenil han aumentado, ojo al dato, en un 250% a causa de la pandemia. No lo digo yo, lo dice el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que ha pedido más medios para hacer frente a lo que hemos llamado la pandemia silenciosa. Estos datos los actualicé, están actualizados del 2 de septiembre de este año. En México fue el 2020, fue el año con más suicidios en una década. Del 2010, que hubo 5.012 suicidios, se ha pasado a 2020 suicidios, al 2020 se han pasado a 7.896 suicidios. Es una barbaridad. Y aquí en Edomex y Jalisco se registraron casi 20% de los suicidios del país. Edomex con 832 y Jalisco con 655. Es una barbaridad. Una barbaridad. En mi querido México, con el COVID-19, se han suicidado 1.150 niños durante el confinamiento en 2020. La cifra de suicidios aumentó un 37% respecto a 2019, pasando a ser la tercera causa de muerte infantil. Y estos datos están tomados hace 2 meses, el 23 de agosto de 2021. ¿Y por qué?
Nos podemos preguntar ¿por qué? Pues miren, hay muchas causas, pero una de ellas es la depresión, que es uno de los principales precipitantes del suicidio. El 72% de niños y adolescentes deprimidos tienen ideas suicidas. El 72%. Muchos deseos infantiles no son expresados mediante palabras, y sí mediante otras formas de comunicación, como el juego y el dibujo. Y aquí podemos ver cómo los niños manifiestan ese deseo de quitarse la vida. Entonces, como adultos, tenemos que aprender a leer entre líneas y a entender el dibujo infantil. Mitos con relación al suicidio y los niños. El primero, el suicidio viene de familia. En muchos casos se piensa que si uno de los padres o de los familiares se ha suicidado, pues el menor tiene más probabilidad de quitarse la vida. Es verdad que el niño ha tenido un modelo erróneo de afrontamiento, pero el suicidio no está genéticamente determinado. Un mal modelo de afrontamiento, sí, pero genéticamente determinado, no. Entonces, habrá que trabajar con el niño y hablar de forma clara. Y es muy importante no silenciar lo ocurrido, ni tampoco silenciar sus deseos o sentimientos. Se hablará del menor a través de un lenguaje adaptado a su edad, con explicaciones concretas que pueda entender y dándole la información que el niño pueda entender en el momento madurativo en el que está el niño. Otro mito. El que lo dice mucho nunca lo hace. Es por llamar la atención. Aquí no hay juegos. Nunca debe darse por sentado de que no existe la posibilidad de una consumación suicida. Para los padres es difícil afrontar que su hijo tiene deseos de quitarse la vida. Entonces, lejos de evitar un problema diciendo, bueno, es que quiere llamar la atención, hay que abordarlo urgentemente. Porque nos podemos confundir. ¿Quién soy yo para saber si está llamando la atención o está diciendo algo que de verdad siente en ese momento y en un momento de mayor fragilidad consuma el suicidio? Otro mito, la decisión es irrevocable. Considerar que las ideas de suicidio que tiene el menor no pueden cambiar es otro error. Los sentimientos que tiene un niño y cualquier persona a veces son ambivalentes. Se mezcla la insatisfacción junto con el miedo, junto con la valoración positiva de la muerte. Voy a descansar, voy a estar con mi mamá, etcétera, etcétera. Por ello es tan importante estar atentos a las señales verbales, conductuales y no verbales del niño. ¿Para qué? Para intervenir a tiempo. ¿Cuántos niños me han dicho firmemente que se querían suicidar, incluso con un plan, y están en la universidad? Por eso, ojo con los mitos, ojo con ellos. Más mitos. Hablar del suicidio conduce a hacerlo, a consumarlo. Combatirlo es tabú. Puede ser uno de los actos que mayor daño cause. Hablar del tema alivia el malestar y permite al niño o al adulto expresarse. Empatizar, normalizar. Yo le dije a una niña que, bueno, su vida es un caos. Recuerdo en unas jornadas en Guadalajara o en un congreso que yo llevé un taller sobre el duelo infantil y comenté este caso, una niña que ya no podía, con 10 añitos, no podía tener más dificultades y quería suicidarse porque su mamá había muerto. Y después, lo primero que me dijo cuando yo intervine con ella, Consuelo, quiero suicidarme. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a pensar esto? Y la niña empezó a contar y le dije, entiendo que tengas esta presión sobre ti y que estés pensando en esto. Y eso no quiere decir suicídate, todo lo contrario, Es otra de las niñas que está estudiando. Miren, el suicidio, la persona que se suicida no se quiere quitar la vida, a no ser que haya un problema, otro trastorno psicológico, psiquiátrico.
lo que quiere es dejar de sufrir. Aliviemos el sufrimiento de los niños y de las personas. Otro mito, el que se suicida tiene un trastorno mental. Es un error frecuente. El que se suicida no siempre tiene que sufrir un problema psicológico. Aunque la depresión es un factor de riesgo para el suicidio, existe un alto porcentaje de suicidios de carácter impulsivo en adolescentes sin trastornos mentales, por ejemplo. Otro mito, si pienso hoy en el suicidio, lo pensaré toda la vida. No, los deseos, los pensamientos son transitorios. La mayoría de las veces la persona se arrepiente, incluso se avergüenza de haber pensado en el suicidio. Hay que dedicar tiempo para hablar sobre las emociones y normalizar el hecho de que tener esos sentimientos en un momento determinado de un alto voltaje doloroso, la persona piensa en quitarse la vida. Repito, la persona se suicida generalmente no porque quiera dejar de vivir, sino porque quiere dejar de sufrir. ¿Cuáles son las señales de alarma? Según el Centro de Prevención del Suicidio, cambio de comportamiento habitual, descuidar intereses personales o actividades, soñar o preocuparse continuamente por la muerte, problemas en la escuela, problemas que antes no ocurrían y que están empezando a ocurrir, expresar o demostrar insatisfacción en todas las actividades. Finchi nos dice, y otros nos dicen, que las señales de alarma son asumir riesgos, esto sobre todo en adolescentes, asumir riesgos, conductas de riesgos que antes no se asumían, correr hacia la calle y cruzar sin mirar, sin precaución, de una manera impulsiva, trepar edificios o árboles altos, ingerir material no comestible. Y hay juegos peligrosos en Internet que consisten en esto. En general, ¿cuáles son señales de alarma? Múltiples síntomas de depresión, tristeza prolongada y llanto frecuente. Dificultades para disfrutar y falta de energía. Tener insomnio, pesadillas, no responder a las preguntas o tardar mucho en responder porque la persona, el niño, está ausente, dificultades para concentrarse, quejarse continuamente de dolores físicos o relacionados con una enfermedad, ansiedad y múltiples miedos y fobias, conversación que indican pensamientos o planes suicidas, el decir no soy muy feliz, la mayor parte del tiempo pienso en morir, decir creo que mamá murió por mi culpa, sería mejor si yo no estuviera aquí, odio mi vida, quiero irme. ¡Bah! Todo esto es muy complicado. Entonces, ¿cómo hablar con un niño sobre el suicidio? En primer lugar, tenemos que ser sensibles al estado de ánimo del niño y ser muy observadores. Cuando hablamos de la escucha activa, hacemos alusión a esta frase de Epicteto que decía, se nos ha dado dos oídos, dos orejas para escuchar más y una boca será para escuchar menos, ¿no? Entonces, muy observadores con la mirada, escuchar el cuerpo, escuchar el lenguaje no verbal del niño, hablar despacio, evitar las prisas, prestar muchísima atención al lenguaje no verbal. El cuerpo del niño habla, mantener un tono abierto y sin juicios. Los juicios, qué barbaridad lo que estás diciendo, pero tú sabes lo que estás diciendo, pero tú has pensado cuánto sufriría. Por Dios, esto corta la comunicación. Utilizar un lenguaje claro y directo. Es decir, esto como normas muy generales para hablar con un niño sobre el suicidio. Pero, ¿qué postura tenemos que tomar ante el niño? Pues mira, todo depende del momento. Si hay señales de advertencia o simplemente estoy preocupada por él en general, pues tengo que pensar hasta dónde puede llegar mi compromiso. Antes de iniciar la conversación con el niño, hemos de decidir qué papel jugamos con el niño.
le voy a ofrecer apoyo continuo, voy a hablar con sus padres, con sus profesores en el colegio. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que comunicar al niño que voy a hablar con sus padres, voy a derivar, pediré ayuda a expertos. Es decir, me tengo que posicionar y pensar hasta dónde va a llegar mi compromiso con ese niño. Tengo que ser muy clara y expresar mi preocupación. Por ejemplo, me di cuenta que el otro día dijiste que no querías vivir porque tu mamá ya no está en casa. Parece que la vida es difícil para ti en este momento. ¿Qué me dices? Luego decir, me preocupa que tengas estos pensamientos. ¿Podemos hablar sobre las alternativas que hay para vivir sin estos pensamientos? ¿Qué diría tu mamá? Escucha desde el corazón qué te diría tu mamá. ¿Te diría quítate la vida o te diría hijo, sigue adelante? Bien, escuchar sin interrumpir sus manifestaciones de desaliento, de sentimientos de culpa, de desesperación. Es por mi culpa mamá se ha muerto, no estoy bien, no, etcétera, etcétera. Ante las ideaciones suicidas, ideación suicida, la idea de quiero quitarme la vida, escuchar y explorar. Si estamos preocupados, después de escuchar sus respuestas, debemos explorar más sobre su situación, si es real o no es real. Pero si es la que cree vivir el niño. Tenemos que preguntar por sus sentimientos, tenemos que preguntar por sus miedos, tenemos que preguntar por sus causas, tenemos que preguntar por sus consecuencias. También preguntar de una manera clara si en algún momento ha hecho una planificación del suicidio, porque no es lo mismo la ideación suicida que planificar o un intento de suicidio. ¿Alguna vez te sentiste molesto, te quisiste morir? ¿Piensas en hacerte daño? ¿Has pensado, si piensas en hacerte daño, cómo hacerlo? Y entonces, ante estas cosas, no tengo más remedio que derivar. Bien, hay unas señales de alarma. Señales de alarma de alto riesgo, que es habla de querer morir o suicidarse, preguntar la forma de suicidarse o busca la forma de hacerlo y tienen plan. Cuando el niño te habla de esto, es de alto riesgo. Si tiene un plan, es de alto riesgo, porque en lo que algunos dicen llamadas de atención, que para mí nunca son llamadas de atención, porque un niño que dice me quiero quitar la vida es un niño que está sufriendo. Y entonces me está llamando la atención de que estoy sufriendo. ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde está mi sensibilidad y mi empatía para no entender que el niño está sufriendo? Pero claro, si me dice me quiero quitar la vida, las antenas se me abren y todo mi ser tiene que ir dirigido hacia eso. Entonces, estas señales de alerta requieren una atención más inmediata que otras. Y si creo que un niño presenta algunas señales de alerta, inmediatamente hay que ponerlo en comunicación de los padres, a pesar de el compromiso de confidencialidad. Yo cuando estoy con un niño le digo, lo que tú me dices es sagrado y yo no puedo decirlo, ni lo voy a decir ni a tus padres ni a nadie, solamente lo voy a decir, me des tu permiso, porque para decir algo yo le pido permiso al niño, aunque no me des el permiso, si está en peligro tu vida, lo voy a decir a tus papás. ¿Estás de acuerdo? Y todos los niños me dicen que sí. Entonces, si creo que el riesgo de suicidio es inminente, tengo que asegurarme que el niño no se queda solo en casa. Tengo que estar con él hasta que lleguen sus familiares. Y tengo que ponerlo en comunicación de la atención de salud mental. Factores de riesgo. Antecedentes familiares de suicidio. No porque sea algo congénito, como hemos dicho antes, sino porque ha sido un modelo de afrontamiento que no es bueno para el niño, desadaptativo. Depresión y o consumo de sustancias en adolescentes. Intentos de suicidio
previos: depresión, ansiedad u otra enfermedad mental no tratada, comprensión incompleta de la muerte. Ese niño que me decía, porque había muerto su abuelito, me tiro por la ventana, se me salen las tripas, voy al cielo, hablo con el abuelito, vuelvo a casa y le digo a mamá. Las mamás no pegan, como me decía un niño, ¿eh? Este niño no comprende que la muerte es irreversible. Si voy, no vuelvo. Entonces tiene un factor de riesgo. Las autolesiones, acceso a medios de suicidios, y hoy día tenemos en Internet, ojo con el uso de los niños de Internet, cómo suicidarte, de una manera segura, lo cual es tremendo, tremendo. Dificultades de aprendizaje, bueno, muertes de familiares o personas significativas. Es un factor de riesgo. Hemos dicho antes que esto implica un duelo complicado. Experiencias escolares, dificultades de aprendizaje, como hemos dicho antes, experiencias escolares negativas, acabo ya enseguida, exposición a traumas físicos, emocionales o sexuales y entorno familiar inestable. Hay unos factores de protección: las relaciones positivas en la familia, autoestima ajustada, visión positiva del futuro, habilidades de resolución de problemas y de afrontamiento, un entorno familiar seguro, una experiencia escolar positiva, una capacidad de comunicar necesidades, sentimientos, pensamientos o esas emociones negativas y lesivas, experiencias de vida positivas, ir bien en la escuela o participar en comunidades de fe y religiosas. Esto es un factor de protección contra el suicidio. Entonces, tenemos la posibilidad de prevenir el suicidio desde el ejemplo. Los adultos somos los espejos en los que se miran los niños, teniendo empatía, dando sentido a la vida, favoreciendo la resiliencia. ¿Dónde? Pues favoreciendo la resiliencia en la familia, favoreciendo la resiliencia en la escuela. Y bueno, pues ya para terminar, les digo cómo trabajo yo con una de las muchas actividades que hago yo en grupos de niños que han tenido ideaciones suicidas o que han tenido estos problemas o individualmente, ¿no? Yo utilizo lo que se llama el peluche inservible. El peluche inservible, les pregunto, ¿cómo está este peluche? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay que hacer con este peluche? Claro, las respuestas que digan, los niños proyectan lo que están sintiendo. Y si yo les digo, no, es que a mí este peluche me encanta, ¿qué puedo hacer para arreglar el peluche? ¿Puedo yo solo arreglar el peluche o necesito ayuda para arreglarlo? ¿Cómo me gustaría a mí ver este peluche que me encanta? ¿Qué puedes hacer tú para conseguirlo? Y después de hablar del peluche inservible, les hablo del niño inservible. ¿Alguno de vosotros se ve como el peluche? ¿Por qué te ves así? ¿Qué hay que hacer con este niño? ¿A este niño le quiere alguien? ¿Qué podemos hacer para ayudar al niño? ¿Puedo yo sola ayudar o yo solo ayudar a esos niños? ¿A quién tengo que pedir ayuda para ayudarle? ¿Cómo te gustaría ver al niño? ¿Qué puedes hacer tú para ayudarlo? Trabajar el suicidio de una manera indirecta, ¿para qué? Para prevenir y abordar esos sentimientos autodestructivos y de yo no valgo, hay que tirarlo a la basura. Ver como en el caso de Alberto, que empezó por la enfermedad de la madre, pasó por un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, pasó por una depresión y siguió con una planificación suicida, que en este caso, gracias a Dios, lo detectamos a tiempo y se actuó
adecuadamente. Hay un dicho anónimo que dice: no hay carga que pese más que sentirse culpable de algo que nunca hiciste. Esto es una realidad en nuestros niños, que porque un día desearon o dijeron ojalá te mueras, creen que la mamá, el abuelito, el hermanito se ha muerto por su culpa. No hay carga que pese más que sentirse culpable de algo que nunca hiciste. Os invito a hacer un ejercicio de empatía y entender cómo se podría sentir Alberto, que se culpa a sí mismo de la muerte de su mamá. Creo que no hay nada más destructor que esto. Muchas gracias. Te reitero, dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las edades de los niños que viven estas situaciones? Sí, todas las edades. Es decir, yo he oído niños con 6 añitos decir, me quiero morir, me voy a tirar por la ventana, no quiero estar aquí. El peligro está en que estos niños no entienden lo que es la muerte. ¿Por qué dicen esto los niños así? Porque hay algo detrás que les sobrepasa. Hay algo detrás que no pueden comprender y que no son capaces de abordar. A partir de los 9, 8, 9 años, como he dicho antes, el niño comprende lo que es la muerte, sabe que es irreversible, sabe que implica las pérdidas de funciones vitales y sabe que es universal. Entonces el niño sabe, si dice quiero tirarme por la ventana, evidentemente sabe lo que está diciendo. Por eso, antes de los 6 añitos, los niños de 3, 4, 5 años juegan con la muerte, pero de una manera inocente. Yo te mato, tú me matas, yo ya me pongo bien, yo soy el médico, yo me he muerto, tú me resucitas porque soy el médico. Es decir, que antes no. A partir de los 7, 8 años es más peligroso y a partir de los 8 o 9 saben perfectamente lo que están diciendo. Bien, otra pregunta, Consuelo. ¿Cómo ayudar a un niño para fortalecer su indefinición para que en los momentos de duelos los puedan afrontar de mejor manera? Pues yo sigo en mi idea que los adultos somos espejos. Cuando una mamá y un papá dicen, no, que mi niño no se entere, no decirle nada como si nada hubiese pasado, estamos hablando de una familia que no comparte emociones, que no es una familia sana, porque oculta las emociones, como si no hubiese pasado nada y se ha muerto tu abuelita. Es que ha pasado algo muy serio, ¿cómo no compartir? Luego, la actitud que tengan los adultos, los mensajes que den los adultos, los niños lo van a copiar. Es la vida. Que un niño de 6 años me diga a mí, es la vida, es que está repitiendo lo que ha oído de su papá o de su mamá. Entonces, repiten. Pero si el niño dice, los adultos enseñan a los niños a vivir en el corazón la presencia de la ausencia, y enseñan a entender que el ser querido va a estar en el corazón, en un lugar que nada ni nadie va a poder ocupar porque es exclusivo de nuestros seres queridos, ese niño va a entender, va a cerrar los ojos, va a dar gracias a Dios por la vida de los demás. Entonces, en la medida que el padre y la madre lo vivan con ansiedad, pues los niños posiblemente lo vivan con ansiedad. Autoestima, fortalecer la autoestima, mensajes claros, concretos, etcétera, etcétera. Muy bien, pues como siempre, Consuelo, un placer saludarte y agradecerte
como siempre, tu participación en este congreso. Un abrazo afectuoso, aunque sea a distancia, pero con mucho gusto. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Me están haciendo preguntas por el chat, que si estoy hablando no puedo leerlo. Entonces, pues no sé. Y acabo de leer ahora, por favor, responda a mi pregunta. No sé qué pregunta es. No obstante, yo también les mando un abrazo a todos y agradezco la participación en este congreso. Que vaya todo con mucho éxito y muy bien. Gracias, Consuelo. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo, muy clarito. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Consuelo. Gracias y felicidades. Excelente tema. Muchas gracias, señora Consuelo. Excelente tema. Gracias, Consuelo. Gracias, muy Felicidades. puntual. Gracias, muy puntual. Felicitaciones por un enfoque tan humano y tan profesional. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Excelente tema. Y muy sencillo y para entenderlo. Muy amable.